Oye, qué honor ser hijo de Cricri. Sí. Y qué compromiso a la vez, ¿no? Pues a la vez, bueno, como le pasa a muchos herederos, siempre hay que saber llevar esa responsabilidad. Yo siempre he dicho que lo que le legan a uno es una responsabilidad y hay que llevarla lo mejor posible. Claro, claro. ¿Y tenía alguna canción favorita de las que escribió? ¿Sabes qué le gustaba mucho? A ver. Bueno, así, él Oye, y fue boxeador. Sí, fue boxeador, pues ya cuando llegué a la Ciudad de México, fíjate, ya en la Ciudad de México ya recién casado, pero ponerse a boxear, Ajá. ¿no? Y era peso welter. Entonces, un día salió campeón, pero porque solo había 4 figuras para él, fíjate, le tocó ver primero cómo murieron 2 hermanitos chicos. Muere el ¿De abuelo. qué mueren sus hermanitos? Uno. Y entonces, en casa de la abuelita, pues estaba el famosísimo ropero. Estaba el ropero, Ajá. con cantidad de cosas que ella guardaba ahí. ¿Todavía existe ese ropero? Entonces la fuente también estaba en casa de la abuela Emilia. La fuente que tenía digamos, el surtidor. Ajá. El chorro que salía, pues de repente se levantaba más, de repente menos, subía y bajaba. Salía grandote, salía chiquito. Leía por ahí que Walt Disney quiso comprar al Grillito Cantor, pero que tu papá dijo que Cricri era más mexicano que nada. ¿Qué hay de cierto? ¿Con qué canciones te quedas de tu papá? Ay, esa es la pregunta del millón. Pues mira. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Este programa va a ser sumamente especial. Yo creo que va a estar plagado de recuerdos, de música, de anécdotas, de vivencias, porque ¿quién no ha escuchado, quién no ha gozado la música del Grillito Cantor? Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el Grillito Cantor. Y hoy tengo el honor de que nos acompañe su hijo Tiburcio Gabilondo. Y bueno, la verdad es que esta entrevista llevo mucho tiempo pidiéndole y por fin se me hace. Por favor, pellízcame, Tiburcio, porque ya llegó la entrevista. Llegó la entrevista para hablar de un personaje adorable que la gente me ha pedido muchísimo, porque ¿quién no ha escuchado una música, la música de tu querido papá en paz descanse, del Grillito Cantor? Pues sí, muchas gracias, qué bonito recibimiento, muchas gracias, y bueno, pues trataremos de llevar una muy buena plática sobre la vida y obra de Francisco Gabilondo Soler. Oye, qué honor ser hijo de Cricri. Sí. Y qué compromiso a la vez, ¿no? Pues a la vez, bueno, como le pasa a muchos herederos, siempre hay que saber llevar esa responsabilidad. Yo siempre he dicho que lo que le legan a uno es una responsabilidad y hay que llevarla lo mejor posible. Claro, claro. ¿Cuántos años viviste con tu papá? 24 años. 24 años. Tu papá se casó 3 veces. Él se casó 3 veces. La primera es muy joven, como a los 18 años. Inclusive era más joven que su primera mujer, sí, ¿no? Claro, sí, que Rosario Patiño. Que Rosario, exactamente. Entonces, bueno, pues pero fíjate que fue una época muy interesante para ambos. Ajá. Y bueno, pues claro, al poco tiempo de estar casado él, en su natal Orizaba, pues decidió que lo mejor era pues emprender alguna actividad un poco más productiva de lo que el mismo entorno le permitía. Ajá. Entonces, él quería ser astrónomo. Sí. En realidad, su gran motivación en la vida siempre fue la astronomía, pero pues se dio cuenta que pues, no iba a obtener trabajo como tal. Y además, otra cosa, ya estaba casado y había nacido su primer hijo, mi hermano Jorge. Uy. Entonces, pues ya, había más responsabilidad, dijo, bueno, pues tengo que hacer algo. Ajá. Y entonces optó por volverse músico, que tampoco pagan mucho, pero... ¿Se divertía más, tal vez? Pues posiblemente le ofreció mayores retos, entonces dejó su natal Orizaba y se mudó a la Ciudad de México. Ajá. Y ya con el tiempo, bueno, pues de venir el tiempo, bueno, se separa de su primera esposa. En los años 40 conoce a la que sería su segunda esposa, Yvette Boulay. Uh-huh. Y pues ellos duran prácticamente durante todos los años 40, 50, principios de los 60. Después ya se separa, ahí nacieron otros 2. Digo, del primer matrimonio nacieron 2 hermanos. Después nacimos al mayor, que era Jorge, y luego Diana. Ajá. Después nacieron mis hermanos Andrea y Francisco, que Andrea es una notabilísima bailarina, coreógrafa, directora de teatro. Ah, mira. Es la que tiene la mayor vena creativa. Ajá.
Y ya después, en los 60, bueno, se casa con mi madre, Gloria Gallegos, y entonces nacemos mi hermana y yo. Mi hermana es más chica. Ajá. Pero bueno, esas fueron las 3 grandes aventuras amorosas de Cricri. Oye, entonces, ¿cuántos años tuviste la fortuna de gozar a tu papá? 24 años. 24 años. Completitos. Ajá. Y ya era Francisco Gabilondo Soler, el querido y el famoso Cricri. Sí y no. A ver. Porque en casa no era Cricri, era Don Pancho. Porque a mí siempre me preguntan, oye, ¿qué se siente ser hijo de Cricri? Pues no sé, porque yo era hijo de Don Pancho Gabilondo. Ajá. Y en la casa, vamos, mira, nunca tuvo un retiro formal como tal. Afortunadamente. Sí, afortunadamente, pero nunca dijo, bueno, ya estoy retirado. Pero en realidad era un señor que se la pasaba en la casa estudiando, ¿no? Primero se levantaba tarde porque se desvelaba mucho en las noches leyendo y estudiando. Entonces se levantaba a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana se levantaba. Ah, sí, cuando yo era muy chico sí se levantaba a esa hora. Después ya cambió la hora. Hora de artista, levantada de artista. Por supuesto. Ajá. Y entonces, y después, bueno, ya se ponía a hacer sus cosas, leía, estudiaba, todo el tiempo estaba estudiando. Y yo decía, yo quiero ser así, porque quiero levantarme a las 11. Pero bueno, eso mientras vivíamos en la ciudad. Cuando nos mudamos de la ciudad, bueno, ya cambió un poco los hábitos, se levantaba a buena hora, desayunaba, estudiaba un rato, descansaba, comíamos, seguía en la tarde otra vez, bueno, se tomaba una siesta y se iba a estudiar después otra vez, hasta la noche, y ya después quizá un poquito de televisión, y esa era su rutina. Pero entonces era un señor que siempre estaba en su casa, eventualmente salía. Muy casero, ¿no? Muy casero. Muy hogareño. Claro, pero además la casa diseñada como para que ahí tenía sus libros, tenía sus cosas, estaba el piano también, cuando quería tocaba. Entonces no necesitaba salir. Wow. Y entonces como que no había una noción muy clara para mí. Sí. Pues ese señor era Cricri. Era Cricri. Sí, pues Cricri era algo que ponías en los discos, ¿no? O un cuarto lleno de papeles. Claro. Pero entonces entender que este señor, que estudia mucho, se levanta a las 11, es Cricri, pues eso me tomó muchos años. Y fue muy bonito descubrirlo. ¿Y cuando lo descubres, cómo es y por qué? Bueno, porque en realidad hay algo que sí empieza a suceder, es que los demás te empiezan a decir, oye, y tal esto, y cómo tal, y además esta insistencia de preguntarte, pero pues tú estás así como, pues no, pues es mi papá, ¿no? Sí. Entonces, pero ya todas esas referencias continuas, esa inquisición bien intencionada, de, oye, ¿y cómo es? ¿Y cómo es tu casa? ¿Y tal? ¿Y qué hace? Y entonces ya te deja pensando, oye, pues ¿qué pasa con este señor, no? Pues, ¿quién es mi papá? ¿Por qué les despierta tanta expectativa? Y, curiosamente, empieza a ser más claro cuando le pones mucha atención justamente a la música. Porque los discos, pues sí, los seguía yo poniendo. Pero entonces ya empiezas a escuchar las cosas un poquito diferentes, te empiezas a fijar más en las líneas melódicas, las armonías, la instrumentación. Después él mismo ya te compartía comentarios de, mira, es que aquí en la grabación pasó esto y tal y tal. Por ejemplo, ¿qué te compartía? ¿De cuál canción? Bueno, no era algo en particular, pero por ejemplo te decía, mira, aquí el baterista no me hizo caso porque tal y tal cosa. Y entonces te dice, bueno, aquí, porque la batería está trabajando de esta manera, y entonces las cuerdas, tal, y entonces te empieza a explicar ya en términos de música. Claro. Yo en ese entonces estudiaba piano, entonces pues entendía lo que me decía. Y entonces empieza a descubrir a Cricri, pero desde adentro, desde la parte musical. Y además explicada por el autor. Mira. Que es muy bonito eso, ¿no? Wow. Y entonces, pues claro, creo que ahí fue donde empecé a entender mejor de qué se trataba todo. ¿En tu casa se oía la música? ¿Se oía el ratón vaquero, el ropero? Sí, si ponías el disco, sí, o sea, si tú no lo ponías, o sea, no estaba prohibido. Pero ¿sabes qué es lo que yo escuchaba más de chico? A ver. Benny Goodman. Mira. Porque él tenía un disco de éxitos de Benny Goodman y ese me encantaba a mí ponerlo. ¿Y a él le gustaba que lo pusiera? Por supuesto, claro, no estaba restringido. Pero además había discos, fíjate, había algunas poquitas cosas de ópera. Ajá. Pero creo que eso le gustaba más a mi mamá. Pero había conciertos de música de Beethoven. Había música de Agustín Lara. Esos eran infaltables, estos discos de Agustín Lara. Había música de Chotis, había algunas cosas de música francesa, alemana. Entonces, había un compendio interesante de cosas para escuchar. Mira. Y claro, y si querías podías poner Cricri, pero no era fuerza. Pero a tu papá le gustaba escucharse en tu casa una tarde, no me imagino si se ponía. Los últimos 2 años sí.
¿Cómo crees? Sí, los últimos 2 años sí, porque había un programa de radio en el 660 de AM, que era en ese entonces una estación para niños, y había programa de Cricri en la mañana y en la tarde. Entonces le gustaba sentarse un rato a escucharse, y es cuando hacía muchos esos comentarios, es que aquí en la grabación tal y tal, y aquí pasó esto, y aquí no me hicieron caso, y esto, aquí qué bueno que yo no toqué, y entonces, pero eso ya fue como un ejercicio de los últimos tiempos, y sabes que lo bonito es que sí estaba satisfecho con lo que hizo. Aunque había cosas que siempre estaba corrigiendo. Decía, bueno, aquí deberíamos haber hecho tal. O sea, la obra nunca la terminaba, siempre había algo que revisar. ¿Y tenía alguna canción favorita de las que escribió? En realidad no, pero ¿sabes qué le gustaba mucho? Bueno, así, él apelaba mucho a la parte instrumental de sus temas. Esa parte él le interesaba mucho. Mira. Entonces, más que una canción en sí, como que él tenía particular aprecio por las partes no cantadas. Sí, por la música. La parte de la música. Y en lo que pude investigar y gozar de la vida de tu papá, de Francisco Gabilondo Soler, resulta que sus papás se divorcian a los 7 años, se va a un internado, después regresa con su papá trabaja en una librería. Sí, originalmente trabaja en una empresa, pero entonces decide poner una librería. Una librería. Sí. Y ahí empieza tu papá a trabajar con su papá. Pues además que trabajar, ayudarle. Porque le ayudaba algunas veces en las tardes, aunque él tenía sus propias actividades y también se la pasaba estudiando, pero claro, era una librería papelería, entonces estaba maravilloso porque podía ir a ver los libros y estudiarlos, y entonces pues ese estímulo continuo a la lectura, ese siempre fue el gran aporte de don Tiburcio Gabilondo, haberle facilitado las herramientas de lectura y cierta sensibilidad a la música y a las artes, ¿no? Porque era un aficionado de los idiomas, ¿no? Sí, por supuesto. Era un aficionado a aprender casi cualquier cosa, pero le gustaba mucho la astronomía y la matemática se le daba muy bien. Eso le venía también de don Tiburcio. Don Tiburcio era tenedor de libros, que lo que equivale a un contador, pero era muy diestro en la cuestión matemática, podía hacer cuentas muy rápido mentalmente sin necesidad de apuntar. Entonces, esa parte la compartían mucho. Y a Pancho Gabilondo, que desde siempre le gustó que le dijeran Pancho. Pancho, mira. Sí, entonces le preguntamos si él era Pancho. Y entonces le gustaba esa parte, pero también la parte donde había física y también entendía bastante de química y por ende pues, también le gustaba estudiar algo de geología, que venía bien para entender algunas cuestiones de ciencia y también los idiomas. Fíjate que él, él aprendió inglés desde muy joven, pero en realidad creo que la segunda lengua que aprendió en su casa fue el vasco. Wow. Porque don Tiburcio Gabilondo, que era su padre, su papá, era de origen vasco y entonces como que esa era una herramienta que también le permitió tener y que, bueno, te da al menos la apertura para aprender otro idioma. Claro. Entonces, de ese modo, ya Francisco, en la escuela le tocó estudiar francés, porque hay que recordar que el idioma, la lengua franca del inicio del siglo XX, yo creo que hasta todavía los años 30, era el francés. Ya después de la Segunda Guerra como que da un giro muy, muy grande esto. Y entonces... él por su cuenta, fíjate, también casi autodidacta empieza a aprender inglés y llegó a manejar muy buen nivel de inglés. Y con el tiempo también estudió alemán. ¡Wow! Y los últimos años estudió italiano. ¡Wow! Y tenía conocimiento de frases o palabras, algunas en chino, algunas en ruso, algunas en náhuatl. Es decir, era muy abierto a aprender cosas. Y también era aficionado a estudiar historia y bueno, casi cualquier cosa que despertara el interés lo motivaba a estudiar. Oye, ¿y fue boxeador? Sí, fue boxeador, fue digamos que, no un nadador profesional, pero sí aficionado. Porque resulta que cuando él era joven, vivía en Orizaba, pues había muchos lugares donde ir a nadar. Porque era un lugar donde fluía mucho el agua. Claro. Entonces, primero prácticas de natación, luego... pues ya cuando llegué a la Ciudad de México, fíjate, ya la Ciudad de México ya recién casado, pero ponerse a boxear, ¿no? Y era peso welter.
Entonces, un día salió campeón, pero porque solo había 4. Bueno, pero ganó. Sí, claro, bueno, digo, un campeonato ahí del gimnasio, ¿no? Pero fue boxeador. Fue boxeador. Y después le dio por la tauromaquia. Y entonces, sabes que yo creo que lo que le gustaba era la adrenalina, ¿no? La emoción. Ajá. Y entonces estuvo practicando toreo bastante tiempo. Yo creo que hasta, de hecho, ya había empezado con el proyecto de Cricri y él seguía toreando. ¿Y él seguía toreando? Claro. Mira. Yo creo que lo hizo hasta 1940 más o menos. Wow. La última vez. Y después lo dejó porque sí le decepcionó mucho la cuestión. Sobre todo, él sentía que había mucho maltrato a los animales, a los toros y a los caballos. Y entonces pues decía, pues es que esto no se siente bien, no está correcto. Mira. Y entonces pues decidió dejarlo. Y entonces se va a vivir con su abuelita Emilia. No, pero eso muy de más jovencito. Que fue parte fundamental en la vida de tu papá. Pues no tanto vivir con ella, pero sí convivir mucho con ella. Cuando, justo lo que citabas hace rato, cuando él se va a vivir con su padre, con mi abuelo. Ajá. Bueno, pues claro, don Tiburcio pues, trabajaba todo el día. Entonces, la mañana, pues, Pancho se iba un rato a la escuela, no le gustaba mucho. Y en las tardes se iba con su abuelita, que lo cuidaba. Pero desde siempre la abuelita había sido un estímulo continuo. ¿Por qué? Pues porque ella, era de origen andaluz, era malagueña. Mira. Y entonces ella era muy dada a cantar, a tocar el piano un poquito, a contar historias. A veces juntaba a los niños de la calle, de la cuadra, y les hacía Teatro Guiñol. Teatro Guiñol. Entonces era una fuente continua de estímulos. Y era una fuente inspiradora para Cricri, para tu papá, ¿no? Por supuesto, porque sobre todo lo que recibía de ella era mucho cariño. Y le contaba cuentos. Claro, sí. Y entonces, y esto tiene mucho que ver, porque realmente es formativo totalmente para Francisco Gabilondo. Ajá. Aunque ella, pues murió cuando él estaba joven, tenía 14 años. Y ella tenía 64 años, creo, Más o menos, sí. Ella, a ver, te voy a decir, no tantos, no. De hecho, menos. Te voy a decir, porque ella tenía 45 cuando él nació, así que ella tendría escasamente 59, casi 60 cuando él muere. O sea, la gente moría más joven antes. También la gente se casaba antes y era abuelo antes. Claro. Pero tampoco vivía tanto tiempo, entonces fue un golpe muy duro para muy fuerte, sí. Sí, fue muy triste, porque además una época dura para él. Fíjate, le tocó ver primero cómo murieron 2 hermanitos chicos. Muere el ¿De abuelo. qué mueren sus hermanitos? Uno pues por cuestión de salud vivió 40 días, nació en el invierno. Los 2 por cuestiones de salud, el otro chiquito vivió como 5 años. Uy, Dios. Y no, esa parte no queda muy clara, pero quizá alguna fiebre, algún tipo de infección, pues no se pudo atender bien. Había muerto también el abuelo, el bisabuelo coronel, que también está en la canción. Luego muere la abuelita, y además le tocó ver esta época de la revolución, donde, le tocó ver muchos muertos en los caminos. Entonces, fue una infancia bonita por una parte, pero dura por otro lado, porque sí le tocó ver muchas pérdidas y también pues la separación de sus padres, que es significativa. Y entonces, con la abuelita Emilia, pues nace la canción de los Palomos. Nace la canción de los Palomos porque resulta que cuando iba a casa de la abuela, él le gustaba, fíjate, cualquier niño ya no nos dejan hacer esto. A ver. No nos dejan, pues treparte al techo, que eran tejados de 2 aguas. ¡Hijo! ¿No? Y entonces él se trepaba ahí, pues para ver el paisaje, y resulta que en la casita de junto tenían una especie de capillita, una cúpula de capilla pequeñita, pero pues que la familia hacía uso de este lugar. Ajá. Y entonces llegaban ahí las palomas, y era muy bonito ver llegar a las palomas, parece que iban al servicio a la capilla, ¿no? Y ahí se le quedó esa impresión. Además de estar trepado en el techo, estar viendo cómo pasaba el tren, ¿no? Pues de Orizaba, que iba echando vapor. Qué paisajes, ¿no? Claro, pues para un niño ver eso es como si va echando algodón, ¿no? Por eso, como dicen, los Palomos se casaron, ¿o cómo va la canción? Los Palomos se casaron, y se van de la ciudad, currucutucú. Ahora vamos a almorzar, ¿no? o el tren, va a la maquinita echando nubes de algodón. Entonces, son esas impresiones, se le quedaron, ¿sabes? Era como que un sentido muy fotográfico, es decir, no es que él tuviera memoria fotográfica,
De repente era ver una imagen y es como hacer una toma del momento y se le quedaba. Y después hacerle un cuento. Por supuesto, imagínate, que así ahora sí que vas a tus memorias, buscas, ¿no? Como postales y dices, pues mira con esto. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Bueno, ¿no? Qué inspirador. Y entonces, en casa de la abuelita, pues estaba el famosísimo ropero. Estaba el ropero, Ajá. Con cantidad de cosas que ella guardaba ahí. ¿Todavía existe ese ropero? Ese, al parecer existe, pero está un poco ahí como desarmado, como que no está muy clara la ubicación del mismo. O sea, ¿no saben dónde quedó? Realmente no, pero bueno, porque es lo que le pasaba lo que le pasa a las cosas en la vida, bueno, pues van cambiando el uso. Ajá. Digo, nadie esperaba que con el tiempo eso iba a ser significativo y pues se quedó por ahí, ¿no? Pero al final lo importante es, más que el mueble en sí, Ajá. el recuerdo que hay alrededor del mueble, la impresión que hay alrededor del mueble, ¿no? Abre el ropero, abuelita. Sí, porque ya se volvió el ropero que ya no era de la abuelita, pues ya es de todo México, ¿no? Mira, qué lindo lo dices. Uh-huh. Y entonces vamos a seguir obviamente platicando anécdotas que creo nos emocionan y nos hacen recordar, porque recordar es volver a vivir. Y bueno, ¿cuántos años está cumpliendo Cricri? Cricri, el grito cantor, está cumpliendo 90 años en un evento que es un evento de vida artística que el propio compositor pensó que le iba a durar 3 meses. Mira nada más. Y entonces hay que festejar, 90 años, no cualquiera. Por supuesto, sí, qué bonito, ¿no? Y viene el Roberto Cantoral. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo alrededor de esto? Estamos haciendo un festival musical. ¿Por qué un festival? Bueno, nosotros no compartimos ya el concepto de homenaje, no el de tributo, porque también como que son cosas que se han quedado un poco ahí anquilosadas. Entonces dijimos, bueno, pero sí hay que hacer un festejo, hay que celebrar este evento. Entonces decidimos, oye, pues vamos a hacer una fiesta, pues un festival es una fiesta. Uy, qué maravilla. Y además en un festival pues puedes recopilar a muchos talentos de diferentes intérpretes de Cricri. Claro. Y entonces algunos de ellos se van a poder presentar justamente en este evento que es el Festín Mustín. Festín Mustín quiere decir Festival Internacional Musical Teatral Infantil Cricri. Festín Mustín. Exactamente. Ajá. Esas son las siglas. Y entre otros eventos van a estar los del Centro Cultural Roberto Cantoral. Vamos a tener a Voz en Punto el día 13 de octubre con 2 conciertos muy buenos, uno a las 12 y otro a las 5. Y el día 20 de octubre va a ser el cierre del festival con Maribán Martínez, el espectáculo que dejen toditos los sueños abiertos. ¿Que dejen qué? Toditos los sueños abiertos. Ajá. Y va acompañado de Jimena Paredes, de Pablo Rodríguez, que son excelentes artistas, ellos muy buenos, y no se pierdan Va a haber una sinfónica, ¿no? También eso, pero eso va a ser un poquito antes, porque te platico que los eventos van a ser, estos que estamos hablando del Cantoral, van a ser casi los del cierre. El 9, fíjense que va a haber un concierto muy bueno en el Centro Nacional de las Artes, en la Sala Blas Galindo, con la Escuela Superior de Música coordinada por el CENIDIM. El CENIDIM INVAL es el Centro de Investigación Documental Musical del INVA y hacen una labor enorme recopilando música cosas desde el siglo XIX o antes. Hay una colección de óperas muy interesantes mexicanas. Y por supuesto, Cricri también ha sido material de estudio ahí, sí. Claro. Y con esto, pues va a haber ese concierto muy, muy bueno. ¿Qué día es? 9 de octubre. Ese va a ser el 9 de octubre a las 6 de la tarde. Para que vayan, se den su vuelta ahí. El día 11 vamos a estar en Tampico con la soprano Carla Lazo y acompañada con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Que eso va a ser un agasajo. Imagínate la sinfónica. No, lo pienso y me da una emoción. Sí. Qué agasajo, Sí, pues eso va a ser un espectáculo muy bonito que va a tener 2 presentaciones. Una a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche. Va a ser en el aula magna de la Universidad de Tamaulipas. Exactamente. Entonces, por favor, estén muy al pendientes para que puedan acceder. ¿Los boletos en dónde se encuentran? En ese caso los va a facilitar la universidad. Va a ser de acceso controlado con un QR, pero ahí justamente va a haber el acceso para esto. En el caso de la Blas Galindo, pues es de
entrada libre, pero bueno, lleguen a buena hora Hijo. porque va a haber bastante gente. Me imagino que sí. El día, a ver, esto fue el día 11, el día 13 ya les habíamos comentado de que pueden ir a la sala del Cantoral Ajá. para escuchar a voz en punto. Que ahí sí van a cobrar. Sí, exactamente, Ajá. ahí sí, y ya están los boletos disponibles en taquilla o en Ticketmaster. Ah, bien. Entonces ahí los pueden acceder, pero pónganse listos porque si no se quedan sin lugares. Claro. Y eso que hay 2 funciones, aprovechen. El día 15, la Fonoteca Nacional va a participar con una sesión de escucha. Yo voy a estar ahí participando sobre Cricri, y va a ser, se llama De 3 meses a 90 años, el camino sonoro de Cricri. Entonces, ahí sí también les recomendamos que lleguen a buena hora porque es más pequeñito el espacio. ¿En dónde es esto? La Fonoteca Nacional está sobre la calle de Francisco Sosa. Aquí en Coyoacán. Exactamente, creo que el número 4, si no me equivoco, está muy cerca del Museo de la Acuarela, ya. que es muy bonito. Muy bonito, cómo sí. no. Y entonces, bueno, pues eso vamos a estar ahí. Ajá, eso es el 15. Es el día 15, que Ajá. es el mero aniversario de Cricri, y es el día que celebraba Francisco Gabilondo. Él no celebraba su cumpleaños, celebraba el cumpleaños de Cricri. ¿Ya poco? Por eso es tan importante para nosotros. Mira. Sí, curioso, porque Cricri le cambió la vida. Fíjate que el título de esta sesión de escucha, de 3 meses a 90 años, Ajá. tiene mucho que ver, porque cuando él inicia con el proyecto de canciones para niños, Ajá. claro, le dan la oportunidad ahí en la XCW, o sea, legendaria XCW, y bueno, pues lo tomaron a prueba, a vistas, y durante 15 días, por suerte los 15 días ya, la Lotería Nacional dijo, sí, yo patrocino el programa, y se quedó el programa. Y entonces, bueno, le empezó a ir bastante bien, considerablemente bien. Un programa de 15 minutos diarios, de lunes a viernes. Hijo. Es una locura. Y entonces, hablando con un amigo suyo, director de orquesta, le decía, pues fíjate que ahora tengo este número de canciones para niños y yo creo que me va a ir bien y yo creo que voy a durar unos 3 meses. Sí, híjole. Y su amigo le dijo, híjole, Pancho, quién sabe, es mucho tiempo. Oh. Porque duraban poco tiempo los programas. ¿Sabes qué? Es muy bonita la historia de la radio mexicana en los años 30, esa primera radio en México, porque las cosas cambiaban mucho, eran muy dinámicas. Si ahorita te sorprende Internet con los cambios que hay en YouTube, en plataformas, no, hombre, no. Aquello era una efervescencia y además fue un momento muy interesante, muy creativo, porque imagínate que llegaba a la estación de radio, estaban Gonzalo Curiel, Agustín Lara, estaba, ¿quién te gusta? Chucho Monge, Francisco Gabilondo, García Esquivel. ¿Cuántos años duró tu papá? ¿Cuánto tiempo duró tu papá si le decían que 3 meses era mucho en la radio? Pues fíjate que afortunadamente pues, el último programa de Cricri se dejó de transmitir en julio de 1961. O sea... Estuvo prácticamente 27 años al aire. Y ya me imagino que los 15 minutos... Sí, ya fueron cambiando. ¿no? Sí, obviamente. La primera etapa del programa duró unos cuantos años de 15 minutos, después ya pasó en los años 40 a hacer programa de media hora 2 veces a la semana. Y pasaba los miércoles y los sábados. Mira. Luego ya eran sábados y domingos, y ya cuando llegó el horario estelar, fue los domingos a las 7 de la noche, eso como del 48 al 61. Vi alguna entrevista en donde le preguntaban a tu papá, ¿cuántos años tienes, señor? Ya grande. Y dijo, uy, pues tengo muchos, imagínense ahorita con el IVA mucho más. Sí, claro. ¿No le gustaba ya decir su edad? No, lo que pasa es que ya él era un poco irrelevante. De hecho, sabes que él vivió hasta los 83 años, pero desde finales de los 70 él decía que tenía 89. ¿Por qué? Porque en un periódico, alguna nota que sacaron sobre él, dijeron, sí, el señor Francisco Gabilondo Soler a sus 89 años. Y ya le gustó. Bueno, no, pues le dio una risa. Y entonces dijo, pues ya tengo 89. Y entonces ya siempre decía que tenía 89. No era cierto. Mira. ¿No? Pero sabes que esto que citas sí es muy importante. Porque hay una constante en Francisco Gabilondo que es desde sus inicios como compositor hasta siempre, o sea, los últimos días de su vida, era el humor. ¿Cómo crees? Siempre estaba haciendo bromas, siempre estaba sacando algún chiste, siempre estaba con algún comentario que te sacaba una sonrisa o te hacía reír. Eso siempre fue su característica. Y entonces es muy bonito que te hayas encontrado esa situación. Sí, bueno, sí. Volteas y dices, mira, maestro, cómo contesta, ¿no? Con qué naturalidad y con qué espontaneidad.
y pues sí se te quede en la mente, ¿verdad? Exacto, que además creo que eso es al final lo más bonito, te dice una cosa que sí te hace reír, pero se te queda. Claro. Entonces, yo creo que esa es la magia de Cricri, el lograr decirte cosas que llegan a formar parte de ti. Fíjate que tengo una cita que les quiero compartir, que tú te la has de saber. Dice, procuren crecer lo más despacio que puedan, porque la infancia es la época de la vida más bonita. Lástima que se va tan pronto. Así es, así es. Fíjate que hay un ejercicio muy interesante que él hace cuando empieza con las canciones para niños, porque, bueno, empieza por una sugerencia de don Emilio Azcárraga. Ajá. Porque claro, él antes hacía, no Emilio, sino Francisco Gabilondo, hacía antes un número de justamente canciones humorísticas, canciones festivas, donde pues, hacía mucha burla de las costumbres de la gente y de la época. Y entonces él quiso llevar ese número al XCW, porque él estaba en pequeñas estaciones. Y se lo presentó al dueño, al señor Emilio Azcárraga, y él le dijo, cuando usted toca sus tonterías, los chamacos se pegan en la radio, usted debe tener algo para ellos. Y entonces, pues bueno, ese comentario le impactó muchísimo a Francisco Gabilondo y dijo, bueno, déjeme ver si puedo hacer algo por mi cuenta. Y entonces llegó a su casa y lo primero que dijo, bueno, fíjate, esto es muy interesante. A ver. Yo no sé lo que le gusta a un niño, pero yo sé lo que me gustaba a mí de niño. Entonces, ese fue un primer ejercicio de autorreflexión y de mucha honestidad, porque normalmente los adultos solemos imponerle a los niños las cosas. Sí, sí. Esto te va a gustar, o esto debería gustarte, o esto es para ti. Y claro, tú como niño eres una persona y hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan, ¿no? Pero siempre damos por sentado, damos por supuesto lo que al niño le puede o no le puede gustar. Y lo que hizo Francisco Gabilondo fue, bueno, yo voy a partir de lo que me gustaba a mí, de lo que yo recuerdo, y entonces empiezan a venir estos recuerdos en la casa de la abuela, las palomas, el tren, la fuente que había en la casa de la abuelita, el ropero, tal, y con eso empezó a trabajar. Se escuchó a sí mismo. Se escuchó a sí mismo. Mira. Muy bien dicho, justo. Entonces, y bueno, y eso lo que hizo con esto fue compartirlo. Wow. Entonces la fuente también estaba en casa de la abuela Emilia. La fuente, hay que recordar que antes las casas solían tener un patio al centro, que esto es como que muy del estilo que nos viene como entre romanos y árabes, ¿no? Tener estas casas con fuente, porque bueno, ahí se tomaba llegaba el agua, ahí se tomaba el agua para la casa. Y entonces había una fuente que tenía digamos, el surtidor. Ajá. El chorro que salía, pues de repente se levantaba más, de repente menos, subía y bajaba. Salía grandote, salía chiquito. Claro, entonces no sabían por qué era, pues decían, bueno, pues hay un problema en la presión, a lo mejor problema con la fontanería, pero a él le llama mucho la atención esto, que variaba, ¿no? Y entonces, y esa es otra impresión fotográfica. ¿Tú no cantas? ¿Tú no has cantado las canciones de tu papá? No, bueno, las canto pues en el desayuno, en la ducha, pero pues no, yo no soy cantante. Pero ve qué ingenio lo que nos compartes de cómo nace la canción de La Fuente. Sí, por la capacidad de observación que tenía Francisco Gabilondo. Ahí debemos poner mucho acento. Por supuesto. Porque bueno, esa gran cualidad fue lo que le permitió quedarse con esas impresiones y además canalizarlas, porque claro, o sea, tú puedes tener una impresión de que si fuiste a un viaje, a un restaurante, a la calle, pero ya el hecho de que hagas algo con esas memorias, qué difícil y qué bonito. ¿Son más de 300 canciones? Son más, mira, nosotros tenemos localizadas en la serie de Cricri 226 canciones. Ajá. Hay otras composiciones que no son canciones, son como puentes musicales, interludios, pequeñas, ¿cómo se llama? Oberturas. Ajá. Son piezas pequeñas que servían para apoyos en el programa. Y hay 3.500, más o menos 3.500 páginas de textos de radio, desde el 34 hasta el 61. Pero canciones propiamente de la serie Cricri son esas 226. Híjole. Algunas son instrumentales, pero sí las tenía clasificadas como canciones. ¿La música de Cricri se tradujo a otros idiomas, se llevó a otros países? Sí, ha habido algunas traducciones, por ejemplo, al italiano, algunas intenciones por ahí al inglés, no han sido muy buenas. Hubo alguna vez también una pequeña traducción al hebreo, pero
Pero han sido como 2 o 3 canciones. La producción que sí ha sido consistente, fue más amplia, fue más, digamos, rica en trabajo y un disco completo, fue el japonés. Porque fue el trabajo que hizo un músico japonés llamado Takuzo Ida, que era guitarrista, y de hecho él era un enamorado de la música mexicana y latinoamericana. Ajá. Al grado, él le tocó de muy jovencito esa famosa gira que hicieron Los Panchos por Asia, por Japón, quedó impactado y dijo, yo quiero hacer eso. Entonces cuando creció, fue al conservatorio, estudió guitarra y se juntó con otros 2 que lo acompañaron y pusieron un trío. Ajá. Entonces en la embajada de México en Tokio, en Japón, como no tenían mariachi, pues llamaban al señor Ida con su trío para que les tocaran esas canciones. Y un día él descubrió las canciones de Cricri y dijo, yo las quiero cantar pero en japonés. ¿Y qué cantó en japonés? ¿Cuáles son? Mira, cantó La Patita, cantó Cucurumbé, cantó Teté, pero las canciones que más tenía aprecio para ellos eran Di Por qué, El Ropero y Abuelito. ¿Por qué? Pues por justamente este valor que le da la cultura japonesa a la gente mayor. Y a la familia. Exacto. Mira. ¿Qué tal? Ay, qué emoción escuchar las canciones de Cricri en japonés. Muy ¿no? bonitas versiones. ¿Los escuchó tu papá? No, fíjate ya que no, justo el señor Ida cuando pudo venir a México a visitar y buscar el proyecto, él llegó 6 meses después de que mi padre había fallecido. Entonces ya no hubo oportunidad de que lo conociera. Ajá. Pero pues ya lo atendimos nosotros y bueno, el proyecto... Bueno, y qué emoción, qué legado, ¿verdad? Sí. Qué legado para ustedes. Leía por ahí que Walt Disney quiso comprar al Grillito Cantor, pero que tu papá dijo que Cricri era más mexicano que nada. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, bueno, esto fue, fíjate que mucha gente piensa que esto pasó en los años 30 o 40, en realidad sucedió hasta los años 60. Y sí, hubo un acercamiento para tratar de llegar a un acuerdo, pero pues no hubo un acuerdo entre las partes. Y pues bueno, no progresó simplemente. Sin embargo, creo que lo interesante es que se ha hecho mucha leyenda urbana alrededor, ¿no? Pero qué mejor que tú nos digas la verdad. No, claro, la verdad es que bueno, sí se platicó, pero pues no se llegó a... Pero es verdad que tu papá defendió que Cricri, el Grillito Cantor, tenía que ser mexicano. Sobre todo la música, lo que él defendió mucho fue la música, porque él sentía que pues la música... en un esquema como el que maneja la compañía Disney, pues pasaría a un segundo plano, ya no sería tan importante, y para él la música era lo importante. Entonces fue lo que más defendió, la música. ¿Por qué inspirarse en un insecto, en un grillito? Pues porque tiene carácter musical. Ajá. O sea, básicamente es eso. Y si te fijas, bueno, en realidad en la naturaleza, claro que hay muchos animales que puedes asociarlos, pero sobre todo las aves es algo muy, muy usual. Pero las aves están muy asociadas a cantar, ¿no? Como que las aves son cantantes, ¿no? Pero en este caso, pues claro, cuando empieza Cricri, él empieza cantando sus temas porque no tenía intérprete, ¿no? Sí, híjole. Para empezar. Entonces, bueno, pues tuvo que aventarse la de cantar él. Y con el tiempo fue educando su voz porque no estaba formado para eso. Y era pianista. Entonces, cuando empieza el programa y él le ponen un violinista para que acompañe al piano, porque ya era un poco sencillo, digamos que ya los programas necesitaban tener por lo menos 2 o 3 instrumentos para que sonaran bien. Entonces le ponen el violinista y le sugieren, oiga, pues busque algún animalito, alguna mascota para que sea el motivo del programa, pues es para niños. Y entonces dijo, bueno, como ya tengo el violinista, pues en los cuentos, los que tocan el violín son los grillos, entonces que sea un grillito. Ay. Fíjate, no pensó de manera egoísta. Sí, ¿verdad? Pensó pues ya me acompaña otro músico, pues que vamos a darle ese papel. Y que sea un grillito. Y que sea un grillito, pues porque son los que tocan el violín. Y de ahí quedó la idea y mira, funcionó muy bien. Y una hojita. Claro, pues sí, claro, porque si es un grillito, pues le queda bien una hojita. Le queda. ¿Y el frac? Pues es músico, entonces tiene que ir muy formado a los conciertos, ¿no? Todo el concepto, toda la idea, todo el ingenio de tu papá. Exacto, aunque si tú ves un grillo, tú vas a notar que las alas están guardadas bajo un par de capas que no son alas propiamente, gente los insectos las levantan, pero esas 2 capitas que acompañan, se me olvida el nombre ahorita, pero resulta que son alargadas y tenían en punta como si trajeran un frac puesto. Entonces, por eso le queda muy bien, digamos. El grillito tiene un sentido humanizado, pero está extraído de cómo son los grillos realmente. ¡Qué visión! Sí. Y un paréntesis,
Seguramente en muchas de las casas de las personas que nos están viendo tenemos grillos. Yo no sé qué ha pasado, pero hay muchos grillos, muchos grillos, muchos grillos. Y el otro día leía que los grillos son abundancia, son prosperidad y son buena suerte en las casas. Para la cultura china, por ejemplo, se considera que un grillito es eso, te genera buena suerte. Mira. Y hay un cuento muy bonito de Charles Dickens que se llama Un grillito en el hogar y también te habla de la buena fortuna. Ah, mira. Entonces, en realidad, si ven un grillito en su casa, bueno, pues no lo pisen, no les va a hacer nada, no los va a morder, no los va a asustar en la noche, trátenlo bonito. ¿Tu papá hizo un grupo que se llamó Los Alemanes? Hizo un grupo de jazz, sí, y sí, pero era muy incipiente, pero además estaban como apenas experimentando. Y eso fue muy breve el paso de ese grupo. Pero ahí en ese grupo participaba un amigo suyo, que se llamaba Chucho Castillo, que era el baterista. Y entonces, resulta que ellos dos hicieron el plan de emigrar a la Ciudad de México para probar suerte, pero al final el único que llegó a la Ciudad de México fue Francisco Gabilondo y Chucho Castillo se quedó en Puebla. El destino, ¿no? Sí, es que pues, mira, lo que pasa es que es muy chistoso el viaje que se hacía antes de Orizaba para acá. Digo, ahora tomas el auto y en 3 horas estás ahí. En Orizaba. Pero antes no, la gente viajaba en tren. Y viajaban en tren, entonces llegaban primero a Puebla. A veces pasaban la noche ahí, es muy chistoso eso, y después ya llegaban a la Ciudad de México al día siguiente. Y entonces su amigo pues llegó a Puebla, se quedó ahí un día, dijo, pues está muy bonito, y se quedó varios días a visitar, y conoció a una muchacha, se enamoró, y se casó en Puebla, y ya no llegó a la Ciudad de México. Y ya no llegó a la Ciudad de México. Y entonces ahí el que hizo la aventura, bueno, solo en el sentido de musical, fue Francisco Gabilondo. ¿El ratón vaquero de dónde habrá salido? Salió de otra leyenda urbana. Pues salió porque, sabes que en los años 30 había muchas películas de vaqueros, pero además fíjate que la invasión de las películas de vaqueros viene desde el cine mudo. Mira. De hecho, hasta hay una película mexicana muy bonita, muy divertida, que se llama Mi querido Tom Mix, y donde hacen alusión a esto, a las películas de vaqueros. Y durante los primeros años del cine sonoro y pues los años, finales de los 20, principios de los 30, había una barbaridad de películas de vaqueros. Por eso esta cuestión de cuenta una de vaqueros, pues no es gratuito, porque en realidad era así pues estábamos invadidos de eso. Entonces, era muy usual el referente de tener la idea del norteamericano como un vaquero, pues, con sombrero, botas, a caballo, ¿no? Claro. Y entonces, cuando ves un ratoncito, pues resulta que como tiene las orejas grandes, como sombrero, ¿no? Y los pies pues son alargados, pues son como de gringo, porque son pies grandes, calzan grande, ¿no? Mira y qué entonces, ingenio. Pues sí, era muy fácil asociarlo, y de ahí viene la idea. Entonces, tan sencillo como eso. La muñeca fea. Ese es un recuerdo también también de casa de la abuela. Ella, algún día buscando un cuarto, siempre había un cuarto donde se guardaban cosas, ¿no? Le llaman el cuarto de los aperos. ¿De los apegos? Aperos. Aperos, Pues entonces, que era una como pequeña bodega, ¿no? Se guardaban, pues escobas, se guardaban. O sea, el cuarto de los triques, digamos. Pues sí, exacto, de los trebejos también, ¿no? También claro. había también se le llama el cuarto de los trebejos. Y entonces él, pues, un día, explorando por ahí, pues había unas maderas, había unas cosas, notó que había ratones, de repente había una muñequita ahí, sola, que a lo mejor esa muñequita había sido de su mamá antes o de alguna otra niña que la dejó ahí. Entonces ahí estaba la muñequita solita en el cuarto, rodeada de ratones y de los otros accesorios. Y ya, otra impresión que se le quedó muy, muy fuerte. Y qué canción más bonita, La muñeca fea, ¿verdad? ¿Es un himno a la amistad? Es un himno a la amistad. Sí. Y además es un tema muy sensible para mucha gente. De niño, lo escuchas, pues escuchas la historia. Pero creo que mucha gente se conecta con esa canción ya de grandes. Fíjate que ayer yo me estaba preparando para la entrevista y yo me acuerdo que de chiquita, cuando iba al catecismo, al final nos daban el premio de que iba a haber un baile. Y entonces la canción fue la de las vocales. Y entonces a mí me tocaba, era muy flaca y siempre he sido alta, entonces me tocaba hacerla ahí. Y entonces, pues tener esos recuerdos, la verdad es que es oro molido, ¿no? Porque son recuerdos maravillosos, con una música que no ofende,
que te lleva toda tu vida, ¿no? Que te acompaña toda tu vida. Sí, porque normalmente esa vivencia de escuchar a Cricri viene sazonada con bonitos recuerdos emocionales. ¿Verdad que sí? Para la mayor parte de las personas sí. Me he encontrado casos que no. A ver. También, una vez conocí a un chico panameño que a él no le gustaba Cricri. Y entonces, veamos un amigo, dice, no, pero Cricri muy bonito. Y el otro, no me gusta. ¿Por qué no? Y yo pensé, bueno, claro, pero está bien, pero ¿por qué no te gusta? Sí. Pues resulta que cuando él era chico, tendría 7, 8 años, bueno, pues iban sus amigos allá a decir, oye, fulanito, vente a jugar con nosotros. Y el otro, sí, mamá, ya me voy con mis amigos. No, espera, ¿dónde vas? Pues voy con mis amigos. No, espera, mira, ¿por qué no te sientas aquí en la sala y escuchas un disco de Cricri? Claro. ¿No? Y le ponía el disco de Cricri y el otro así como... Hijo. Y entonces ya se acaba el lado. Bueno, mamá, ya se acabó. No, espera, le falta el otro lado. Se echaba el otro lado. Bueno, mamá, ya. No, espérate. Y le volvió a devolver. No, bueno. Lo que pasa es que la mamá no quería que se juntara con estos chicos por alguna X razón. No le parecen buena compañía para él. Pero entonces, en vez de decirle, oye, prefiero que no juegues con ellos o no vayas a tal lugar, los sentaba a escuchar Cricri. Y entonces el otro, claro, pues estaba hasta el cuello de Cricri. Pero claro, bueno, entonces no era por Cricri en sí, fue por una mala experiencia. Y son los menos casos. Pero a veces tenemos que fijarnos cómo son las vivencias de los niños para saber por qué algo les gusta o no les gusta. Claro, ¿con qué está relacionado eso? Exactamente. Afortunadamente, como dijimos, Cricri, la mayor parte les está relacionado con algo bonito, pero cuidemos cómo tratamos a los niños. Tiburcio Gabilondo, siendo el hijo de Gabilondo Soler, de Francisco Gabilondo Soler, ¿con qué canciones te quedas de tu papá? Ay, esa es la pregunta del millón. Pues mira, me gusta, lo que pasa es que sí ha ido variando, pero me quedo con canciones como Conejos Panaderos, Mi Amigo Hans, Acuarela, Viejo Bosque. Esas son de las que están grabadas. De las que no están grabadas, La Pianola, La Carcacha, Mamá Cigüeña. Es que es interesante porque te empiezas a adentrar mucho con Cricri, al trabajar con él, al llevar sus cosas, pues estás obligado a empaparte lo más posible. Y llega un momento en que también es como golosina, ¿no? Si ya quieres esta y tal y tal y tal. Y además coincido mucho con la parte que le gustaba a Francisco Gabilondo, de toda esa parte no cantada, la parte más instrumental de los temas. Mira cómo resulta muy, muy interesante. Entonces, en realidad, ahí lo que creo que es invitable para destacar, o sea, hay que destacar para invitar a la gente, es que escuchen a Cricri de una manera que quizá no le habían puesto atención, y a lo mejor pueden ir descubriendo cositas interesantes, y canciones que no habían escuchado mucho, bueno, escúchenlas ahora. Sí, por supuesto, qué buen ejercicio. Y claro, porque Cricri siempre les va a dar alguna sorpresita. Porque, fíjate, pensando, ahorita que te hago esta pregunta, yo me hubiera imaginado Negrito Sandía, Claro, las grandes clásicas, ¿no? Lo clásico con lo que crecimos, y siendo el hijo de Gabilondo Soler, pues te vas por lo menos conocido, pero para ti lo más extraordinario, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso nos pasa con todos los autores, porque por supuesto que nunca va a dejar de ser importante escuchar cosas como Vereda Tropical o Farolito, De Sabor a Mí, pero sabes que los autores siempre tienen más obras detrás, y entonces dices, ok, estas ya me las sé, ahora vamos a ver qué más descubro de los autores, y ahí pues por supuesto que Cricri entra muy bien, y Cricri tiene bastante que ofrecer. La Patita. Claro, pero aparte de La Patita pueden descubrir que hay otra canción que se llama Solfeo de los Patos, ¿no? Ajá. Aparte de Bombón Primero, pueden descubrir que hay una canción que se llama ¿cómo se llama esto? Pico Frío. No, Pico Peñón. Pico Frío no se grabó. Aparte de Cucurumbé, están las piezas instrumentales como Vals del Trompo, Soldadito Cojo, El Brinquito, la que les mencionaba Viejo Bosque. Entonces,
ahí están a la mano. Afortunadamente, todo Cricri, todo el repertorio de Cricri está disponible en las plataformas. Entonces, no se confundan. Digo, escuchen, claro que escuchen. No, pero mira qué buen tip nos das. Sí, exacto. Pues ahí están, y les va a costar el mismo trabajo escuchar La Muñeca Fea que Conejos Panaderos. Oye, el Rey Bombón. Sí, bueno. Bueno. Exacto, pero de ahí te pasas por ejemplo, a los Ratones Lo voy Bomberos, a hacer. ¿no? Claro. No, lo voy a hacer. Qué placer. ¿Qué le gustaba comer a tu papá? Arroz blanco con plátanos fritos. Todos los días. ¿Cómo crees? Todos los días. No me den arroz blanco, por favor. Pero le encantaba. Pero sabes que es una comida muy veracruzana. Mira. Muy veracruzana. Y claro, eso era así, pero de cajón. Y ya después, claro, pues otros platillos, ¿no? Mi mamá preparaba un pollo en mole verde muy bueno. Ese le gustaba. También el mole que preparaba ella le gustaba. Ese no se comía todos los días, pero de vez en cuando. Ajá. Pero lo que era infaltable era el arroz blanco con plátanos fritos. Con plátanos machos, ¿no? Sí, exacto. Mira. Sí, muy veracruzano. También, checando las entrevistas de tu papá, que son un gozo, alguien le pregunta, ¿y qué nos diría? ¿Qué consejo le diría a la gente? ¿Cómo se despediría? Y cri, 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 cri. Digo, pues sí. Exacto. Pues, ¿sabes qué? Él decía que, bueno, se quejaba un poco de esta cuestión de, siempre decían, pues dile un consejo a los niños. Y él decía, bueno, es que no hay peor consejo que el que no ha sido solicitado. Mira. Porque en realidad, pues, ¿qué le voy a decir a un niño? Pues sí, como que se lave las manos, que se lave las orejas. Eso decía, ¿verdad? Pues esas cosas ya las sabe, ¿no? Ajá. Y entonces él prefería al final decir, bueno, pues sigue siendo niño y disfruta, o sea, no apurarse en crecer. ¿Era muy niñero? Yo diría que no realmente, pero yo siempre lo vi ser muy compatible con niños. O sea, no es que le gustara estar rodeado de niños, pero si eventualmente llegaba a encontrarse con uno, que no fuera uno de sus hijos, el trato era muy bueno, muy cordial. Mira. Y además, ¿sabes qué? Lo bonito es que los niños eran muy puntuales para llegar a saludarlos. De repente llegaban dos niños, estamos en el restaurante, llegaban dos niños, y decían, hola, tú eres Cricri, ¿verdad? Sí. Pues mira, este es mi hermanito fulanito. Bueno, ya te saludamos, adiós. Y se iban, o sea, para ellos era suficiente, ¿no? O una vez estaba en un restaurante y llegó otro niño y dijo, oye, ¿que tú eres Cricri? Sí. Dice, yo creí que eras un animal. Bueno, adiós. Pero el niño es muy franco, muy directo, muy a lo que va. Sí. El problema eran los adultos. ¿Por qué? Porque llegaban los adultos y, maestro, perdón, permítame, por favor, es que yo lo admiro mucho. Bueno. Y claro, la gente le abría el corazón y eso es muy bonito, ¿no? Es que él estaba con la cuchara aquí, ¿no? Y entonces, pues muchas gracias. Pero, ¿no? Entonces, esa parte es muy difícil. Y claro, la gente es muy linda pero a veces somos imprudentes, ¿no? Sí, porque a veces nos gana la emoción. Sí, bueno, es que tener a tu papá enfrente, imagino. No, sí, claro, eso sí, esa parte, claro, con el tiempo lo entiendes. Hijo. Con el tiempo lo entiendes y dices, pues está muy padre. Ajá. Nada más que sí, hay que moderarse, ¿no? Y yo creo que le pasa a mucha gente famosa, por eso a veces dicen, no, es que el señor es muy osco y todo. No, pues simplemente no era el momento, ¿no? Y claro, es difícil abordar a alguien y uno quiere mostrarle pues, respeto, admiración, cariño. Bueno, es un reto cómo poderlo hacer. No. Pero por lo pronto, digamos que la gente siempre ha sido muy linda. Fue y ha sido muy linda con Cricri. ¿Nos puedes repetir el homenaje por estos 90 años de vida de Francisco Gabilondo Soler? Claro que sí, como nos están cordialmente invitados a ser visitantes y partícipes del Festín Mustín Cricri. Les recomendamos mucho, especialmente los conciertos que va a haber en el Cantoral, con Voz en Punto, el día 13 de octubre, con Maribán Martínez el día 20, que es el gran cierre del evento. Y por supuesto, después habrá otras actividades ya fuera del festín, todavía celebrando los 90 aniversarios, los 90 años de Cricri, pero por lo pronto están cordialmente invitados a esta fiesta a celebrar con nosotros. ¿Hay redes sociales en donde la gente pueda checar todo esto? Sí, cómo no. Pueden, de hecho, ahora hay una cosa muy buena que las compila todas, porque nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, sí, en X también. Pero mire, si van a direct.me, ajá,
diagonal Cricri Oficial. Ahí van a encontrar todas las redes de Cricri. Y ustedes ya les seleccionan todas a las que a ustedes les guste más. Y ahí van a ver también reportadas todas las actividades que va a haber alrededor. Así que pueden estar en contacto con nosotros, escribirnos. ¿Nos repites? Es direct.me, es como direct.me, direct.me, diagonal Cricri Oficial. Y ahí va a aparecer desplegado cómo pueden encontrar la red que más les gusta a ustedes. Oye, ¿y estos muñecos? ¿Hay muchos detalles de Cricri? ¿Hay mucho merchandising? Pues no siempre ha habido suficiente, pero va a haber disponible ahora en los eventos. En los eventos, sí. Claro, ahí vamos a poder ofrecerles algunas cositas de estas. Ajá. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Te quiero regalar una piedra. Sí, qué bonito. Son las piedras de los deseos. Wow. Tiburcio. Ay, puede ser cualquiera. La que tú quieras. Esta me gusta. Oh, qué bonito. Y si nos puedes platicar, ¿qué traes en mente? Que pidas un deseo y nos los compartas. Toda la gente que estamos aquí y los que nos están viendo en las redes sociales, vamos a poner la mejor de las vibras para que eso que traes en mente se te cumpla, si no los puedes compartir. Por supuesto que sí. Pues yo deseo que siempre se den la oportunidad de descubrir a Cricri y a otros autores mexicanos, porque a veces damos las cosas por sentado, pero no nos damos cuenta que tenemos enormes tesoros creativos en este país. Y mi deseo sincero es que todos descubran a grandes compositores, escritores, pintores, cineastas, fotógrafos. Somos un país enormemente rico en talento que a veces nos lo perdemos de vista por darlo por sentado. Y hay mucho que descubrir. Sí, es cierto, sí, es cierto. Voy a prestar al grillito cantor. Muchas gracias. ¿Qué le dirías? Que la idea, que por favor me tenga con mi conmiseración y ya no me haga trabajar tanto, que me dé vacaciones, por favor. Qué bueno que lo tengas, ¿no? Sí, exacto. Sí, me ponen a trabajar mucho. Ajá. Y eso es muy bonito. Muy bueno. ¿Tus redes sociales, de nuevo, entonces es? Claro que sí, los pueden encontrar, bueno, después luego en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en X, pero nos pueden localizar todas estas a través de direct.me, diagonal Cricri Oficial. Ahí nos van a encontrar todas las que ustedes gusten. Muchas gracias, Tiburcio. Un honor haber platicado contigo y que nos abras tu corazón para conocer al gran maestro Francisco Gabilondo Soler. Encantado, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a todo el equipo que hace posible este programa. Les recuerdo mis redes sociales. Yo soy Matilde Obregón. Si les gustó esta entrevista, que estoy segura que sí, que suspiraron y que recordaron, métanse a mi canal, denle like, activen su campanita y si pueden y si quieren, lo mejor de esta entrevista estará en mi canal de Facebook. Que la pasen bien y que les haya gustado esta entrevista. Muchas gracias, Tiburcio. ¡Bravo!